Yo coincido con Gerardo, efectivamente, la importancia, porque incluso ahorita lo que están ustedes comentando de las elecciones, pues también es importante en la mira que lo están observando ustedes, ¿no? Sí, Eh, y bueno, pues tiene sus aristas, y es ahí donde precisamente debemos tener mucho cuidado, los sectores o los grupos o cómo nos estamos moviendo, en también exponer los riesgos que conlleva una candidatura u otra, y también las oportunidades, porque, pues como bien dijo Gerardo, eh, el tema es tan importante que si no lo abordamos, pues entonces dejamos escapar las oportunidades. Por ejemplo, miren, cuando hablamos de mercados públicos, la mayoría de la gente tiene la idea de que estamos hablando de los locales, de los edificios, y no, cuando hablamos de mercados públicos, estamos hablando de espacios también. Es muy importante, no sé si ustedes, digo, no conozco muy bien la geografía de allá del Estado de México, sobre todo de Texcoco, pero sé que en algún momento esa región pues es muy importante en la producción agropecuaria, eso es lo que puedo decir de ellos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la parte acá donde está Islahuaca, hay un mercado de animales vivos, me parece que son todos los lunes que se instala ese mercado y la verdad tiene una presencia muy importante. Y ya tiene muchos años ese mercado. Y bueno, y no es un local, es una práctica, es un comercio que realizan productores con quienes tienen interés. También puede ser pequeños productores, porque hay gente que, por ejemplo, va por animales de cría, pues para tenerlos también en lugares donde los van a engordar, los van a alimentar, pues para el comercio, ¿no? Pueden ser cerdos, puede ser pollos, puede ser etcétera, ¿no? Bueno, también, no sé si sepan que allá en Ocosingo, Chiapas, es un lugar donde frente al mercado municipal, ahora sí que el que todos conoceríamos de manera tradicional, los sábados y domingos allí funciona un comercio, digamos, de unas, ¿qué les diré yo? De, pues así fácil, unas 300 personas o hasta más, de toda de esa región que producen precisamente ya sea animales, crían animales o o cultivan y ese se le denomina el tianguis. sí. Entonces, yo a mí sí me interesa que el tema se toque no con una referencia de la Ciudad de México, sino con una referencia de los estados, sobre todo de los estados que son importantes en su actividad, que la gente precisamente a eso se dedica, a crear o a cultivar, pues para realizar una actividad de comercio y obviamente de subsistencia. Ese yo creo que debe ser también el tema que no debemos perder de vista, porque, por ejemplo, yo he escuchado, vamos a crear cooperativas, pero bien lo sabe Gerardo que muchas cooperativas se van al fracaso porque no tienen el mercado. Entonces, el mercado no es precisamente ir a pedir permiso, oye, ¿sabes qué hay permiso para vender? No, no es exactamente así. El mercado son las necesidades que se requieren en la zona y planeado y organizado, y requerimos nosotros un día a la semana o un periodo X, ¿no? ¿Para qué? Pues para comercializar y los municipios y el Estado están obligados a dar esas facilidades. Entonces, y sin que haya, como hasta la fecha ha habido, la coerción, el condicionamiento, en fin, el tema es muy interesante y repito, como ayer lo comentaba en la rueda Peralta, en el caso de los artesanos, a mí me tocó vivir la experiencia de los artesanos de Chichen, que siendo ellos ahí junto a Pisté se llama la población, ellos ahí todo es una comunidad de artesanos. Y la verdad se ha desalentado la producción de artesanía porque precisamente no les permiten realizar su actividad, constantemente son hostigados, son retirados. Entonces también ese es otro factor que juega. Y obviamente, por ejemplo, como un día platicaba con Villevaldo, lo que se tiene que fomentar, por ejemplo, en estos lugares, es la escuela de los mismos artesanos que tienen la experiencia,
pues que enseñen a la gente y ahí crear una escuela por ejemplo, para la artesanía. Así como la artesanía, pues escuelas que se debe desarrollar de manera autogestiva, pues para la producción, en este caso del campo, del cultivo, de la cría de animales, ¿no? Entonces, pues yo sí los pondría, compañeros. Gracias. Gracias a ti, Edgar. Sí, interesante. Aunque te diré, Edgar, que aquí hay una cosa que es bien importante y que no debemos de dejar a un lado, que es el hecho de que el problema de los mercados, sí, tiene una... Uh, no sé, no es un daño, sino tiene consecuencias para toda la sociedad, ¿no? Porque, como bien decían ustedes ayer, ¿no? O sea, no hay que olvidar al consumidor, ¿no? Al cliente. Entonces, siento yo que es bien importante, ¿no? Entonces, esta bandera que queremos nosotros enarbolar sería incluso para cualquiera de los candidatos, independientemente de cuál sea, ¿no? O sea, porque es que volteen a ver al problema de la economía social. Creo yo que ese es el principal elemento que debemos de tener en cuenta para no creer que únicamente son, como tú dices, no, Edgar, los edificios, sino de todo en conjunto. Y me parece que es una bandera que pues, han dejado los últimos gobiernos, no sé desde cuándo, ¿no? La verdad, porque no tengo ese dato, pero que sí lo han olvidado y los han tenido marginados. Eso es lo que yo creo que sí es importante, ¿no? Ahorita estamos en un tiempo adecuado para que podamos hacernos ver, ¿sí? Y poder expresarnos, ¿no? Y te digo, independientemente de cuál sea el candidato, ¿no? Hacerle saber que se requiere, ¿no? Que se tome en cuenta a este sector. Eso es cuanto. Miren, perdón, Paco, te voy a poner un ejemplo. En la ley orgánica de la Administración Pública Federal, lo que le corresponde a la Secretaría de Bienestar, anteriormente en la redacción, en la fracción treceava del artículo 32, fíjate lo que decía: asegurar la adecuada distribución y abastecimiento de los productos de consumo básico de la población de escasos recursos, con la intervención que corresponde a la Secretaría de Economía, así como a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, bajo principios que eviten el uso o aprovechamiento indebido y ajeno a los objetivos institucionales. Que bueno, yo creo que no son los objetivos institucionales, sino como bien tú dijiste, es la necesidad del consumo de la gente, que es la que debe marcar la línea. Pero fíjate, esa fracción fue modificada y en su lugar nada más señala lo siguiente, ahora en el artículo actual. Dice: coadyuvar en las políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas. ¿Te imaginas? Así de grave está esta situación. Y déjame decirte que eso fue ya prácticamente entrando el gobierno de este nuevo gobierno, que se hicieron esas modificaciones. Entonces, pues por eso yo decía, es importante que no perdamos de vista las políticas públicas que están impulsando. Y nada más para poner otro dato, Marcelo Ebrard tiene intereses muy, muy grandes, de conflictos de intereses, en relación a que su familia, pues, son accionistas de Walmart. Entonces, lógico, en el 2009, cuando nos opusimos, él así directamente dijo que no se podía evitar la competencia. Pero entonces yo le dije, bueno, a ver, la competencia de que estamos hablando, la competencia no se da en el país no debe ser entre empresas, y menos de empresas que el Estado tiene que proteger y garantizar, como son los pequeños, no sé, cooperativas, organizaciones sociales. Al contrario, no puede mandar a esos esquemas a la competencia abierta. ¿Por qué? Pues porque van a tronar. Y él me dijo así tranquilamente, dice, bueno, pues cambiamos la Constitución y que sea una competencia abierta. O sea, esa es la lógica de Marcelo Ebrard. En el caso de Claudia, pues estamos viendo los intereses inmobiliarios que traen en su cartera, pues es para desarrollar una ciudad del primer mundo, del cual pues están excluyendo a la población. Y no nada más estamos hablando de la Ciudad de México. Ahora esto es preocupante porque esto se va a llevar a cabo, pues, en la lógica, pues en todos los estados. Entonces,
pues aquí te digo, simplemente aquí en estas fracciones, en esos artículos de las mismas ley orgánica de obligaciones que tienen las secretarías, pues se va abandonando. Ya no se precisa ni se involucra a los sectores, pero lo más grave, no se involucra al sector social, que es el consumidor precisamente. En un caso podemos ser Sí, los consumidores, o en otro caso también podemos ser los productores de carácter social, ¿no? Entonces, ese es exactamente el punto y vas a ver que no va a ser tan sencillo a la hora de que estemos discutiendo los temas. Por eso es necesario que la mayoría, así como lo he escuchado luego de gente, por ejemplo, como de Gerardo, pues sí nos apliquemos y contribuyamos, que ojalá que esto dé pie a que hagamos en la facultad algunos talleres, algunos seminarios, pero de análisis, así de datos duros, de propuestas muy concretas y sobre todo la experiencia que tengamos. No es hacer propuestas nada más así porque a mí se me ocurre esto, no, sino porque ya lo hemos vivido y qué hemos hecho, ¿no? Y bueno, y lo último que yo diría es que es necesario que se rescate, incluso el maestro Vela lo ha dicho varias veces. Recuerdo muy bien hace por lo menos 10 años que era importante que la banca de desarrollo social se enfoque precisamente para financiar los proyectos de los comerciantes. La prueba está que ahorita ya ves que el financiamiento vía las secretarías está abandonado. Entonces requerimos una política a largo plazo donde nosotros mismos, nuestro dinero, pues lo metamos a una banca social. Y esa banca social, pues, nos reditúe beneficios, tanto para uno como para los consumidores. Ahora que se habla de digitalizar el dinero, creo que es una oportunidad para que el consumidor pues no vea lastimado su ingreso y tampoco los comerciantes nos veamos obligados a que pues poner cargas. Entonces, es una arista que tenemos que observar con mucho cuidado. ¿Es cuánto? así es, Edgar. Yo le añadiría un poquito más a eso. Ese banco serviría como palanca de desarrollo, ¿sí? Para muchos de los comerciantes que a veces por falta de recursos, ¿sí? No crecen o no pueden, no pueden ser más productivos o más competitivos porque por lo mismo, porque no tienen ese apoyo económico, ¿no? Eso sería lo que yo añadiría a tu comentario. Bueno, pues vamos a empezar, Paco, ¿no? Adelante, sí, claro. Mire, el día de ayer se suscitó un hecho importante para nuestra organización porque tuvimos la oportunidad de que nos recibieran en la Cámara de Diputados con todas las de la ley y que pudiéramos hacer una propuesta que teníamos tiempo buscándola y no se había podido dar. Bueno, pues ayer, no solamente fuimos, sino fue un grupo amplio de compañeros de varios mercados. Fuimos recibidos por el diputado que nos había invitado y se hizo un comunicado de prensa anal que está grabado. Lo subimos desde ayer al, al chat de aquí de asamblea. Está grabado y aparte existe un documento en donde se plantean todas las acciones que se pretende que se haga. Esta reunión se dio en principio porque se cumplen 72 años de la vigencia del reglamento de mercados. Entonces, un poco en la idea de conmemorar en qué consiste el tema del reglamento de mercados, fue que primero se iba a ir a la Cámara Local de la Ciudad de México y finalmente se terminó yendo a la Cámara de Diputados Federal, cosa que es de mayor relevancia, pues, porque incluso ya se propuso hacer una ley de, de mercados a nivel federal, ¿no? No lo tenemos así previsto, pero
Cuando las cosas se dan y se abren las puertas, pues nos metimos hasta la cocina y el diputado estuvo de acuerdo, promueve eso y dice que va, en cuanto se inicie el periodo ordinario de sesiones, se va a presentar una iniciativa que ya la empezaron a hacer, o sea, ya se adelantaron a nosotros, nos la va a pasar en estos días, vamos a tener objeto de trabajo y obviamente sin las opiniones de nosotros, pues esa ley no va a ser presentada. Entonces, pues ya, o sea, lo que no habíamos tenido durante meses, en una semana se logró avanzar, ya está la propuesta, ya está la idea, ya están las condiciones para poder avanzar. Y yo quisiera que Edgar nos platicara cuál es la relevancia. Esto, pues que yo tenga, claro, hace cuando menos 20 años que no veíamos la posibilidad de hacer una expansión, digamos, de nuestro movimiento ahí en ese sector. Creo que ahora se está presentando una coyuntura muy favorable y pues adelante, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos enmarcas de la importancia del reglamento de mercados, Edgar? Y por qué en su aniversario 72 crees que se da la posibilidad de avance, ¿no? Bueno, tú enfócalo como tú lo consideres. Adelante, gracias, Paco. Gracias, compañero, gracias, Joaquín. Gracias. Pues mira, Adelante, Edgar, tienes la palabra. gracias, Paco. Pues miren, sí es muy importante no perder de vista. Incluso Joaquín te manda a Salvador Alegría un mensaje de que quiere platicar con nosotros. Ajá. Todo esto es producto de lo que estamos ya haciendo, ¿no? Porque ya ves que ellos, con esa derrota que tuvieron en el Estado de México, ya ves que su candidata era esta Alejandra Sin Moral, Ajá. pues ya ahorita están muy preocupados y pues ya vieron que todo lo que están haciendo finalmente no tiene mucho sustento. Entonces, ya ves que en alguna ocasión hemos tenido acercamiento con ellos. Él, a pesar de todo, también tiene mucha penetración en varios estados. Entonces, yo creo que es el momento de que debemos aprovechar para con eso, como tú bien dijiste, es posicionarnos como una alternativa de organización, de propuestas, y sobre todo, aquí vemos gente que lo practicamos en la vida diaria, ¿no? Y real. Miren, el reglamento de mercados nace a raíz de que en 1948, una vez que el gobierno de Miguel Alemán, que era un gobierno de tinte empresarial al 100%, vieron un problema muy serio, que no se podía desarrollar el comercio en la ciudad porque los concesionarios, pues lo único como la vaca, nada más la ordeñaban y pues no había un beneficio real, ¿no? O sea, en este caso, si hablamos parafraseando, pues no daban leche. Entonces todos eran ganancia para ellos, los préstamos que les daba el gobierno, todas las facilidades, y aún así, en aquella época, digamos de los 30 a los 40, todos los empréstitos que tuvieron los empresarios, el gobierno para garantizar su recuperación, impuso a los comerciantes, a los arrendatarios, no eran comerciantes considerados, a los arrendatarios les impuso un 30% de impuesto de mercados sobre la base de la renta. Es decir, si una persona, su renta era de 100 pesos, pues tenía que pagar un impuesto de 30 pesos. Imagínense, en esa época, pues era mucho dinero. Y en esa época, pues obviamente no había una banca de desarrollo, el agio es el que pues dominaba, ¿no? Entonces, pues la ruina era muy previsible. Para finales de los años 40, ellos vieron que pues su proyecto de urbanización pues no peligraba, vamos, ¿no?
y que muchos sectores de los comerciantes que eran semifijos y ambulantes, pues al no ver ninguna opción real de consolidar un trabajo estable, pues ellos veían que eso se iba a desbordar. Ese problema duró algunos años hasta entrada a los 60, pero bueno, entonces en ese año del 51 se retoma básicamente un reglamento de comercio semifijo y ambulante del año 1931, donde ya se regulaba la actividad, donde se les reconocía a los comerciantes su carácter de incluso de propietarios. Es más, podían ellos vender su caja, ¿no? Así se le denominaba. Su caseta era la caseta. Entonces, y solamente el único requisito cuando ellos tenían que hacer un traspaso, una venta o hacer un cambio por fallecimiento, pues era avisar. ¿Por qué? Porque es un derecho. Entonces, ese esquema en el reglamento de mercado se retoma. Pero obviamente, como ya para esos años estábamos hablando de un proceso más complejo de relaciones en la vida del comercio, y sobre todo recuerden ustedes que la ciudad era pequeña en realidad, y muchos de los comerciantes que llegaban a la ciudad venían de fuera. En este caso, pues brillaban mucho la gente del Estado de México, en su mayoría. Aquí la gente del Estado de México venía a hacer el comercio, porque eran los productores directos, ya sea de criada de animales o productos hortícolas. Entonces, cuando se hace esta ley, se les reconoce el derecho de usufructo y incluso se les reconoce el carácter de propietarios y se establece la figura de garantizar los derechos sucesorios. Entonces, eso fue muy novedoso porque precisamente estamos hablando de que esa figura que se le daba a los comerciantes ya fijos, como el ejidatario, el comunero, no era un permiso, no era una concesión, ni una autorización para que pudieran ocupar el espacio. Era reconocerles un derecho. Entonces, eso es lo que ahorita está en juego en este esquema, que es un tema que se debe replicar a nivel federal. Por ejemplo, yo le comentaba al diputado que en el estado de Puebla, según ellos muy avanzados en sus estudios de derecho, han establecido la figura de régimen condominal regulados en el Código Civil, que obviamente estamos hablando de esquemas privados. Esto es resultado porque a raíz de la política de Miguel de la Madrid de impulsar la privatización de los mercados, pues crearon precisamente esos esquemas de condominales. Hay muchas centrales de abasto que a la hora son los que lo han retomado. Bueno, ustedes conocen mejor que yo muchas llamadas centrales de abasto que son privadas. En el caso de la Ciudad de México, es público el fideicomiso, pero obviamente con el carácter de dominio privado de los usuarios. Entonces, este tipo de situaciones son las que han evitado que realmente en muchas regiones, incluso a la gente no se le permita transitar de una manera organizada a expender sus productos. Lo vemos simplemente cuando van en sus camionetas o en sus vehículos, pues los paran, los extorsionan, y entonces eso obviamente trae aparejado pues encarecimiento o desabasto en algún momento, ¿no? Porque los productos no llegan, el producto escasea y luego hay veces que el mercado pues es cruel. Aquí acuérdense que de la competencia que hablamos en este momento es de la competencia mercantil. La competencia que habla el reglamento de mercados no es esa competencia, es exactamente como dice el maestro Vela. El reglamento de mercados habla de la competencia entre consumidores y comerciantes. Obviamente ahí quienes toman la iniciativa son los consumidores, que son los que demandan los productos y son los que los comerciantes los tienen que satisfacer. Para ellos es importante la intervención del Estado, para garantizar que efectivamente lo que los consumidores requieren y demandan se les permita por las vías, ya sea fijo, semifijo o ambulante, que la gente los obtenga. Entonces, ese reglamento de mercados también tiene otra característica,
que en principio habla de que es responsabilidad directa del gobierno, en este caso de la Ciudad de México, antes era el Departamento de Distrito Federal, quien presta directamente el servicio público de mercados. Así lo dice el reglamento. Este es un servicio público. El funcionamiento y operación de los mercados es un servicio público que prestará directamente, dice el Departamento de Mercados. Hoy lo entendemos como el gobierno de la Ciudad de México. Y luego dice que es por conducto de. En aquel entonces, el órgano que centralizó, que reguló esa parte, fue un departamento que se creó en la tesorería, que era el Departamento de Mercados. Cumplía varias funciones, una de recaudación, otra aparte de recaudar, pues también del gasto, ¿no? Cómo se tenía que realizar el gasto para el mantenimiento, en este caso, de los futuros mercados que se iban a construir. Pero también tenían a su cargo organizar, o sea, registrar a los comerciantes en un padrón. Es ahí cuando precisamente entramos al concepto de que el empadronamiento es el derecho que cualquier ciudadano tiene de que se le reconozca su carácter, en este caso de comerciante fijo en un mercado. También debe reconocerse su carácter de ambulante semifijo si es que anda con sus vehículos, que mucha gente así lo hace, ¿no? Digamos, ahí no hay una cédula, porque como no hay definido un espacio, pues, pero sí debe registrarse, debe empadronarse. Y el comerciante ambulante, que es el que anda a pie. ¿Se acuerdan esos comerciantes de aquellas épocas que era muy común verlos con sus mesas de tijera, los merengues, el pan? No sé si se acuerdan ustedes de eso, pero bueno, así era el comercio. Y entonces esa situación es lo que este reglamento pues le permite que precisamente la competencia se satisfaga entre consumidores y comerciantes. Unos demandan y otros cumplen esa demanda, o a la vez los comerciantes ofrecen y ya los consumidores deciden pues qué es el producto que más les conviene, las condiciones, el precio, la calidad, etcétera, etcétera. Esa es la competencia que creo que es la que tenemos que también defender, porque es muy común ahora que escuchamos es que los mercados tienen que organizarse y tienen que modernizarse para competir con los centros comerciales. No sé si eso a ustedes les suena muy conocido, pero ese, por ejemplo, es el discurso de Marcelo Ebrard, así muy abierto. Y también de este gobierno de esta Claudia con el empresario Fadlala en la Secretaría de Desarrollo Económico, ha sido la línea de que deben los comerciantes de los mercados competir. Cuando se deja de observar que los comerciantes ya no tenemos voz. En aquellos años, el comerciante asociado formaba parte del Consejo Consultivo de la Ciudad de México. Estamos hablando de 1951. La ley orgánica del Departamento de Distrito Federal de esos años establecía que el Consejo Consultivo era un órgano que coadyuvaba con el regente para precisamente la gobernabilidad en la Ciudad de México, cosa que hoy se ha abandonado. Entonces, ¿se acuerdan que ha transitado en varias figuras, ¿no? Al grado de que, pues, se le ha rebajado a qué representante vecinal, Cocopos, sí, así una cosa por el estilo, que también en el Estado de México existe una figura muy parecida como la que estoy comentando, pero que no son órganos de decisión, de discusión y de consulta del gobierno para precisamente atender esa problemática. Entonces, eso en el reglamento está ahí planteado, que debe existir la colaboración en este caso del comerciante organizado para cumplir el reglamento de mercados, que a la vez conlleva satisfacer el servicio público de mercados. Cuando hablamos de servicio público de mercados, no hablamos nada más de lo que son los alimentos. Alimentos comprenden en este caso, en el mercado público, comida, vestido, que es toda la gama que se puede entender de vestido, y la salud, que era que el mercado en algún momento se enfocó mucho, la salud y la recreación. ¿Se acuerdan que hubo últimamente Cendis? Anteriormente había guarderías, había servicios médicos. Bueno, pues todo eso está previsto en un espacio de carácter social
que el gobierno tiene que asumir y prestar. Y yo creo que esa es una demanda que a nivel nacional urge, sobre todo con lo que ya se nos está avisando desde hace ya terminada la pandemia, que se viene una nueva pandemia más agresiva y que necesitamos ya vacunarnos como si fuéramos reses, ¿no? Perdonen lo que estoy comentando de esa manera, pero yo viví cuando nos obligaban a sacarnos sangre y nos daban una tarjeta sanitaria, era un control que a la larga pues nada más era para justificar un gasto que se tuvo que entrar en desuso porque eran tan desasiados en la Secretaría de Salubridad, ¿se acuerdan? Salubridad y asistencia, que la gente luego se llegó a contaminar porque eran tan desasiados esos procesos que la gente la vacunaban y la inyectaban luego con jeringas ya reusadas, y entonces hubo gente que empezó a tener problemas de hepatitis, en fin, ¿no? Bueno, pues eso es lo que yo estoy planteando, que no tenemos que perder de vista, y ese problema, repito, no nada más es para la Ciudad de México, es para toda la República. Otra cosa importante que no debemos perder de vista es que la misma Constitución Federal, en su artículo 16, establece que la prestación de los servicios públicos se tienen que dar entre la Federación, los estados y los municipios. Entonces, esta situación hace de que el Estado se tiene que involucrar en aquellas áreas en las que cuando el municipio dice, pues no tengo recursos, pues tiene que entrar el kit del Estado. Y si el Estado también dice que no tiene, tiene que entrar el Estado federal, o sea, la federación. Y entonces, ¿esto qué nos permitiría? Permitiría que el comercio que se tiene que hacer, por ejemplo, del norte hacia el centro, o del centro hacia el sur, o del norte hacia el sur, con intermediarios, ahora con estas vías de comunicación que en un principio con el ferrocarril se abandonó y que se entregó a las transnacionales, pero bueno, podemos tener otros esquemas, ¿no? De estímulos fiscales para que la gente transite mercancías, pero repito, organizados y bajo también un control sanitario adecuado. Entonces, eso es lo que creo que está haciendo mucha falta. Ahora, otra parte que es importante, el carácter del comerciante. El comerciante, repito, como el ejidatario, no se le puede tratar como alguien que se le autoriza explotar una parcela, ¿no? Sería absurdo. Tampoco se le puede denominar que te da una concesión, porque pues no hay concesiones de espacios, son concesiones de servicios. Y tampoco se puede manejar como un permiso. Entonces, que esos son los que la ley verifican cuando se dan esas tres situaciones. En el caso del reglamento de mercados, eso está excluido. Al garantizar que es un esquema de usufructo, por ejemplo, los comerciantes ya fijos, ellos gozan de un derecho patrimonial donde su familia puede explotar conjuntamente con los comerciantes titulares, pues esos espacios. Y esto pues garantiza una estabilidad, un interés en la gente en preservar pues estos esquemas de comercio o de servicios, y creo que eso es lo que tendríamos mucho que impulsar. Y el nuevo reglamento plantea la creación de un banco, o sea, el Banco del Pequeño Comercio, cuando en su momento se consolidó, nació en el proyecto de 1941, imagínense, en la época precisamente que había los préstamos que se daban a los concesionarios, y que pues esos préstamos pues, no regresaban. Entonces, se vio la necesidad de crear ese banco donde participaba el gobierno central, en este caso la tesorería, ajá, y por otra parte los comerciantes. Entonces, de manera tripartita se emitieron 3 bonos. Los comerciantes teníamos la serie C. Entonces, durante el tiempo que el banco operó para los comerciantes, ustedes a lo mejor recuerdan que el banco se extendió a nivel nacional. Banpeco estaba en toda la República y financió a muchos pequeños productores o comerciantes. Entonces, eso, acuérdense que Salinas de Gortari de manera perversa, pues empezó a cambiar las reglas del juego, hasta desaparecer el banco y quitar ese brazo de financiamiento, que incluso ese banco de financiamiento permitió no solamente la construcción de mercados, sino
yo recuerdo muy bien en la central de abasto de aquí de la Ciudad de México, el Banpeco financió muchos a bodegueros para que precisamente pagaran su crédito de las bodegas, que en aquel entonces era pues caro, y además pues no había la garantía de que salía el dinero. Entonces, pues ahora sí que dejábamos a resguardo del banco. Si no pagábamos, pues ya el banco se iba a hacer cargo de ese espacio. Entonces, eso afortunadamente pues detonó en que llega el sismo del 85, y entonces detonó un crecimiento en la central, porque lo que eran las hortalizas y las frutas, que originalmente no se comercializaban de una manera importante en la central de abasto, se empezó a comercializar, y eso desató pues hasta la fecha que sea viable esa central de abasto. Entonces, bueno, su origen, repito, viene ahí en ese reglamento de mercados, desde que estamos hablando de la zona de mercados. Cuando la central de abasto nace, en 1970, se decreta la construcción de una central de abastos con la finalidad de un mercado de mayoreo para alimentos. Entonces, ese es el objeto de lo que sería la central de abasto. Y central de abasto se denomina porque tendría que tener servicios adicionales, como son estacionamientos, como son gasolineras, como son talleres mecánicos de reparación, hoteles incluso. Por eso es una central de abasto. Entonces la gente pierde de vista que cuando hablamos de mercados queremos hablar de lo mismo como si fuera una central de abasto, y no es así. Y el ejemplo, les digo, ahí está la central de abasto de la Ciudad de México. Entonces, pues yo creo que ese es precisamente uno de los... y aparte de esto, repito, la importancia de la zona de mercados. Esta zona de mercados se estableció desde el año 31 con una ley de zonificación que muchos que somos de la ciudad se acuerdan, y también en algunos estados se replicó para crear zonas, por ejemplo, escolares, zonas de salud, ¿no? Por ejemplo, zona de hospitales. La Ciudad de México tiene zonas de hospitales, sus zonas escolares que eran pues muchas, y en este caso su zona de mercados. Esa zona de mercados debería tener un radio donde se garantizara 3 formas de comercio básico: el fijo, el semifijo y el ambulante. Entonces, y este reglamento establece que se marcan zonas de mercados y zonas adyacentes de mercados. En la zona de mercados general, pues garantiza la movilidad de los comerciantes, sobre todo los semifijos y ambulantes que se podían establecer en la zona de mercados. En aquel entonces había 13 delegaciones o villas y una Ciudad de México, que comprendía lo que sería Venustiano Carranza y la Cuauhtémoc. Entonces, esas zonas de mercados se tenía que garantizar ese 3 tipos de actividades, pero privilegiando la movilidad. Entonces, actualmente la Ciudad de México, en la lógica del reglamento, existen 16 zonas de mercados. A nivel nacional, estaríamos hablando de que, por ejemplo, el Estado de México tiene 125 municipios, tiene 125 zonas de mercados, donde, repito, hay productores o ganaderos pequeños, ¿sí? Pueden organizarse y concurrir al mercado, pues a desplazar sus productos, ya sea de manera individual o ya sea organizado. Entonces, ese es un derecho que tenemos los mexicanos, y del que hemos perdido de vista esa situación. Acuérdense que nosotros tenemos litorales, tenemos el mar, tenemos los pescados, ¿no? Incluso yo recuerdo los años 70, no sé si te acuerdas, Joaquín, de ese Bahía de Banderas, ese proyecto ahí por cierto, que es un actual catedrático ya muy viejo, que fue el que defraudó esos esquemas ahí, que era precisamente de zona pesquera. Bueno, pues... Félix Barra. ¿Eh? Félix Barra García se llama. Hay otro también. Bueno, pero ahorita no es muy relevante. Camarena, ándale. Ríos Camarena. Él está todavía en la universidad, está dando clases, ya está bien viejito. ¿Ah, sí? Bueno, sí, un día lo vi. Bueno, entonces, compañeros, si se dan cuenta,
el tema es muy relevante, es garantizar el derecho que tenemos, como bien lo dijo Joaquín, ahí está plasmado, el derecho de comerciantes y consumidores a definir cómo es la manera en cómo se tiene que hacer la producción y cómo se tiene que hacer la distribución. Entonces, y bueno, pues el artículo 25 ahora obliga al Estado a garantizar esos esquemas, ¿sí? No nada más de mercados cerrados, sino también las prácticas como mercado. Pero fíjense, hay una mala noticia. En el Claudia, en el 2019 acaba de sacar una iniciativa, bueno, ya no es ni iniciativa, es un reglamento que ella promulgó precisamente el empresario Farlala, donde le entregan, así como cuando se acuerdan en los 80, Joaquín, que el PRI a nivel nacional dijo, ¿saben qué? Ya los comerciantes no van a hacer pago de piso, porque precisamente como veían la pérdida del poder en esos días, pues empezaban a darle a todos sus secuaces que tuvieran el control de las calles. De ahí nacen Rico, y bueno, todos los líderes que ustedes han conocido tradicionalmente, las mafias. Entonces, hoy esas mafias ya les entregó a ellos que las asociaciones de estos señores son los que van a tener los permisos, ojo, los permisos para poder operar como tianguis. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo, compañeros? Que cualquier gente que quiera hacer un comercio, forzosamente quien tiene que entrar por ese embudo con ellos. Y el que no, pues no va a poder trabajar en la Ciudad de México, como acontece actualmente. Y imagínense, esto ya está en la Ciudad de México y que se replique a nivel federal, como ya prácticamente se ha estado haciendo en muchos lugares, porque recuerden, el Estado de México maneja la figura de permiso, de concesión y autorización, cosa indebida en los mercados públicos municipales. Ajá. Y más, maneja hasta la licencia. Y la licencia no tiene que ver nada con el mercado público. Pero en fin, esos son los temas que creo que son los que tenemos que ir dejando muy claro y permitir precisamente esa libertad de libre concurrencia y que el mercado lo determinen el consumidor, el productor también y el comerciante. Gracias, Pues es Edgar. cuanto, no sé si hay algo que podría agregar, pero gracias. Gracias, Edgar. Bueno, en realidad, todo este recorrido histórico que acaba de hacer Edgar es importante porque la iniciativa que quiere presentar el diputado es retomar de ese reglamento del 1951 lo más que se pueda extraer y meterle cosas nuevas, ¿no? Para que no sea una ley antigua, sino tiene que ser una nueva ley que garantice que siga respetando los derechos que el sector social de mercados tiene y tiene a su vez que agregar muchas cosas nuevas, como sería lo de la economía digital, etcétera, etcétera, etcétera. Pero principalmente retomar eso. ¿Está con nosotros ya Alfredo Peralta? Sí. ¿Por qué no enriqueces todo esto que se planteó ayer en la propuesta que hicimos ahí en la Cámara de Diputados? ¿No? Hola, profe, hola a todos los asistentes, muy buenas noches. Buenas noches. Por la llegada tarde, pero algunos compromisos importantes me estaban ocupando un poquito. No sé, y estoy un poquito perdido en la charla. De los que están aquí y vieron el video con la conferencia, me gustaría mucho saber cuál es su punto de vista de inicio. ¿Por qué? Pues porque como organización tenemos que estar precisamente organizados y coordinados para poder hacer el mejor papel. Aquí los papeles no son individuales, sino es por el beneficio de la organización misma. Esto es sin llamar la atención de un solo individuo, sino manejándolo siempre como una organización. Para mí es importante el que ustedes me retroalimenten con lo que vieron, los videos y su opinión, porque así como les estoy tomando la opinión a ustedes, también a los de los mercados lo he hecho para empezar a ahondar un poquito en lo que yo manejo, en los temas que manejo
derecho internacional, derechos fundamentales, y como lo dijo bien el abogado Edgar, pues continuar esta labor que sin lugar a dudas nos va a llevar el esfuerzo de todos y cada uno de los que estamos en nuestras trincheras. Entonces, antes de hacer un levantamiento de esa opinión, pues me gustaría saber quiénes realmente están interesados. Primero, el interés en involucrarse, porque a cada uno de ustedes en su estado les vamos a tener que asignar alguna labor, ya que esto es una ley federal, es de carácter federal. Entonces, sí vamos a tener que andar a golpe de calcetín, como se dice comúnmente, y si desde un inicio no existe el interés, no quise decir la apatía, sino el interés, pues creo que también es bueno saberlo y no para quitarlo, sino para saber cuál es su punto de vista, ya que todos los miembros en esta organización son importantes. Me gustaría escuchar algo de los asistentes, qué opinan, cómo lo vieron, que incluso algunas dudas que puedan surgir antes de entrar en materia pues de derecho, que si bien es cierto no vienen a escuchar una clase de derecho, es importante que lo sepan para las labores o las tareas que pretendemos iniciar a nivel nacional, al ser esto pues una ley federal y algunas posibles acciones que vamos a hacer, que ya platicamos con el profe Vela, que creo que se pueden incorporar dentro de la organización para una mejor administración, para una mejor organización y por consiguiente un mejor desempeño de la misma. Escucho, por favor. Aliméntenme. A ver, compañeros, ¿quieren levantar la mano? Con mucho gusto los anoto. Primero pregúntale si vieron el video, porque a lo mejor no lo vieron. Precisamente a eso voy. Si claro, tal vez desde el inicio hemos estado, y creo que me conocen sin ánimo de ser grosero, pues quiero ser muy objetivo. Si desde un inicio no vieron el video, dicen, pues no sé ni de qué me están hablando. Pues vamos a hablar de mercados, ok, pues vamos a hablar de mercados, pero pues yo lo único que sé del mercado es que voy y compro. Sí me gustaría pues saber si lo vieron, y si lo vieron, pues qué punto de vista tienen. ¿Por qué? Pues tanto el licenciado Edgar como yo fuimos como representantes de Coneso, por consiguiente, representantes de ustedes. Usamos nuestra boca, pero manifestamos lo que la organización a la cual ustedes pertenecen, pues está determinando o está dictando, y si alguien está en desacuerdo o a alguien no le gusta cualquier cosa que hayamos dicho o tiene dudas, pues entonces no somos una organización, somos individuos que nos reunimos a platicar de algunos temas y algunos aspectos, y es válido. Por eso mi pregunta de saber hasta dónde es del interés los mercados. ¿Escucho? Sí, mira, Liceo Peralta, yo sí tuve la suerte de ver la exposición que hicieron tanto el licenciado Edgar Álvarez como tú. Te lo agradezco. Y me parece una postura muy importante, ¿no? Sobre todo porque hemos ya tenido muchas, o más bien no hemos tenido las oportunidades necesarias y ahorita que la tenemos, pues hay que aprovecharla, ¿no? En este caso, el hacer una nueva ley de mercados me parece que es lo más importante, ¿no? Yo estoy en San Luis Potosí y si es necesaria mi intervención aquí en los mercados, con mucho gusto yo le entro. Yo le entro a esto. Ahora, en cuanto a la exposición que ustedes hicieron, yo siento que sí faltó un poquito de hacer presencia por parte de Coneso. No sé si con el diputado que nos hizo el espacio ahí en la Cámara, no sabía que éramos Coneso, ¿no? Porque finalmente Edgar comentaba de las organizaciones que se presentaron o que presentaban esta ponencia. Entonces sí me gustaría a mí, pues sobre todo, ¿no? Saber y tener certeza de que sí, efectivamente, con eso tuvo presencia en ese evento, ¿no? Es por un lado. Y por otro lado, pues qué bueno, ¿no? Que a 72 años del reglamento, la reglamentación de mercados, sí, se pudo dar este espacio y ojalá, ¿no? Ojalá y podamos,
continuar y aprovechar esta oportunidad que se nos está abriendo, ¿no? Eso es lo que a mí me gustaría, y te digo, yo estoy en la mejor disposición, sí, acá en San Luis Potosí, para las tareas que sean necesarias, con mucho gusto yo le entro. Es cuanto. Gracias. Mira, como explicación debo decirte incluso, antes de dar la palabra para ir respondiendo, incluso nos quitaron algunas cartulinas cuando ingresamos. Precisamente queríamos poner cartulinas que se manifestaran de una forma más directa, pero fue una presentación previa, un estudio y análisis, llamémosle así, del anuncio que se hizo de la propuesta de ley, en donde nos manifestamos en respaldo a los mercados. Sí se incluyó con eso. Al final el licenciado Edgar lo hizo y también se hizo mención que estábamos como representantes o como abogados de los mercados para poderlo llevar, de los mercados que tenían la participación. Te agradezco primero que hayas visto el video. Para nosotros, tanto para el licenciado Edgar, el profe Joaquín y para mí, pues es retroalimentación y es el pago que tenemos es que ustedes nos retroalimenten precisamente de eso. Sí te voy a tomar la palabra, hay algunas acciones que se tienen que tomar a nivel nacional para empezar a hacerlo y por eso hablo de esa coordinación. Te agradezco mucho tu participación, espero haberte respondido y seguimos abiertos. Claro que sí, muchas gracias, licenciado. Adelante, Edgar, tienes la palabra. No, pues contestando de manera puntual, nosotros nos presentamos como con eso. O sea, eso es la primera aclaración. Okay. Y prueba de ello es que a quien se le dio la figura principal de todo este esquema es el maestro Vela. Así es. Y como bien lo dijo el licenciado Peralta, nosotros, aparte de que en mi caso soy comerciante, vamos a, colaboramos y contribuimos con eso para ese trabajo jurídico legal. Pero quedó fijado desde un principio que somos una organizaciones integradas con eso, ¿eh? O sea, no fue a título de los comerciantes de los mercados, ¿no? Y fue muy bueno lo que hizo el diputado, porque yo la verdad no me lo imaginé que él iba a ir representando a cada comerciante, y reconociendo a cada uno de los mercados y resaltando. Entonces, eso creo que eso va a causar escozor en mucha gente, porque obviamente no concuerdan en que una organización de nuestras características retome el tema y lo defienda. Porque acuérdense que los mercados siempre ha existido, y tú en San Luis Potosí, en Zacatecas o en otros lugares, lo has visto, Paco. Sí. Los cascazgos son los que ahí imponen su ley, ¿no? Entonces, esto como organización es muy importante que lo manejemos. O sea, lo estamos manejando como con eso, ¿eh? Esa es la aclaración que hago. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Edgar. Me queda claro. Adelante, ¿a quién más anoto, compañeros? Adelante, licenciada Aparicio, lo tiene la palabra. Alfredo Peralta. No te preocupes. Incluso debo decir que no es una lucha que esté surgiendo por la necesidad de estar dentro de los mercados. Desde hace varios años, ya décadas, el licenciado Edgar ha estado muy pendiente de eso y haciendo labor incluso a nivel nacional. A mí me tocó abrirle incluso algunos foros de mercados en Quintana Roo, y de esto ya hace entre 7 y 8 años, si no mal recuerdo, licenciado Edgar, y en Yucatán también ha estado con Villevaldo y en diferentes estados. O sea, es una lucha que ya hemos tenido desde hace mucho tiempo, que incluso el profe Vela y Edgar ya lo vienen desarrollando desde mucho tiempo antes de mi intervención o la de alguno de nosotros. Hoy en día se está abriendo esa posibilidad de acrisolarla, y creo que como organización nos viene a dar un empuje, pero es fundamental entenderlo, porque si no entendemos el problema, no vamos a poderlo transmitir a los que el día de mañana queremos
que se sumen a esta situación. Yo comenté con el diputado, para lo cual tuvo una muy buena disposición, de presentarlo ante un organismo internacional, esto es, con el objetivo de una observación, que los organismos internacionales tienen la facultad de atraer o de atraer un asunto simplemente para realizar una observación. Y esto, vamos a llamarlo así, son los mirones, son de palo, son de chocolate, pero el hecho de que un organismo como una OEA, como una Corte Interamericana, como una ONU, al menos digan, estamos observando, estamos como simples observadores, no participamos, pero observamos, es un golpe mediático y político como no nos imaginamos, como lo pudimos ver con algunos desaparecidos. En cuanto la ONU dijo, ¿qué está sucediendo? Vamos a ser observadores, de inmediato empezaron a poner cartas en el asunto. Para eso no podemos presentarlo 20, 30 mercados, 40 mercados, porque no estaríamos hablando de una acción colectiva, no estaríamos hablando de mucha gente. Por eso es que es necesaria la participación de ustedes en los estados para poder sumar. A veces, con las simples firmas, tanto de los consumidores como de los mercados, es muy importante definir que no solamente afectan a los mercados, como bien lo dijo Edgar, sino a los consumidores también. Entonces, todos los que vamos y compramos en el mercado también tenemos derechos y también tenemos opinión. Cuando un organismo internacional lo sabe, por lo menos hace observaciones, y en este punto van a ser torales o parte fundamental de esa situación. Por eso mi intención, la del profe Vela y la de Edgar, de incorporar a los estados, respetando, vamos a llamarlo así, respetando la soberanía individual de cada uno de los que tenemos. Si alguien dice, no quiero, no es de mi interés, lo veo estéril, también es entendible, y eso no quiere decir que no esté dentro de con eso, o que con eso, digamos, ¿sabes qué? Es que él no colaboró y ahora no lo tomamos en cuenta. No, eso es lo que hace un ejercicio, eso es lo que hace una organización. Para esto tendremos que poner reglas de administración, reglas de participación, pero sobre todo entender cuál es el concepto y la problemática de los mercados. Es cuanto. Gracias, licenciado. A ver, compañeros. Yo quería agregar algo más, para nada más, el licenciado Peralta. Miren, cuando el licenciado Peralta habla de los tratados internacionales, sí, nuestra Constitución política, cuando revisamos el artículo 31, fracción cuarta, nos dice que debemos contribuir de manera proporcional y equitativa para el gasto público. Bueno, y en los tratados internacionales se precisa que se contribuye para los servicios públicos. Entonces, esa disposición que está en tratados internacionales es obligatoria de que el Estado mexicano la tiene que observar. Y ahí entra lo que él comentó, son los derechos de los consumidores a tener, o en este caso de los contribuyentes, a tener como consumidores mercados públicos, servicios públicos, perdón. Y como contribuyentes a que su contribución se vaya precisamente para esos esquemas de servicios públicos. Entonces, el tema, les vuelvo a repetir, va a dar para mucho más, y por eso que es importante lo que plantea el licenciado Peralta. Cuando obviamente ya lo mandemos a esas instancias internacionales, porque tenemos que llevar ya ese razonamiento de que el Estado se tiene que ajustar incluso la ley constitucional y tiene que hacer a lo mejor un cambio importante en que no es para el gasto público como actualmente lo hace de manera discrecional, que eso les funcionó durante siempre, ¿no? Sino que debe ser destinado para concretamente servicios públicos, que es especialmente otro tema que brincaríamos para justificar por qué se tiene que suspender una deuda impagable, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema. A ver, compañeros, adelante. Hay mucho tela donde cortar, compañeros. Bueno, desgraciadamente a lo mejor no todos vimos el video, pero estuvo muy interesante. Adelante, licenciado Peralta. Gracias. A eso iba precisamente. No tiene mucho, no es que no tenga sentido, sino si no existe el interés en la materia de los mercados,
no tendría mucho sentido empezar a capacitar a la gente y explicarles lo que es el derecho a la alimentación, todos los derechos, incluso culturales, parte de los derechos humanos, los tratados internacionales, los derechos sociales, porque estaríamos enfocándolos directamente hacia la capacitación de los estados y de los que van a participar, como los principios de solidaridad, fraternidad. Hay tantos temas que abarca, en este caso de los mercados, que como bien lo dijo Edgar y yo lo abordé, hasta el comprar tenemos nosotros derecho. Por ejemplo, ¿qué pasó con Telmex? Antes solamente había una empresa de líneas comerciales, Telmex o Telmex, y tuvieron que abrirlo, que aperturarlo. Hoy está AT&T, Easy y N cantidad de empresas, no nada más nacionales, sino hasta locales. Está TVCUN, que está, por ejemplo, en Quintana Roo. Están diferentes emisoras que hoy en día dan el servicio de telefonía también. Bueno, hasta el Oxxo ya tiene su servicio de telefonía tanto celular como local. Eso se hace precisamente porque son los derechos de los consumidores. El consumidor tiene el derecho de elegir en dónde comprar, pero también tiene el Estado la obligación de abrir esa apertura no solamente a Walmart, a Soriana, a Chedraui, no solamente a la central de abastos, porque no todos pueden llegar a Soriana, no todos pueden llegar a Walmart, no todos pueden llegar a Oxxo, o simplemente no quieren comprar ahí. Es su derecho, y el tener los mercados es parte de, así como es la protección de las tradiciones y lo que forma nuestra cultura. Como lo dije en la entrevista o en la rueda de prensa, los mercados hacen parte de nuestra formación como latinoamericanos, incluso como mexicanos. ¿Por qué? Porque en Quintana Roo, Yucatán, existía ya el comercio local en los mercados, en Veracruz, en la Ciudad de México con los aztecas. O sea, siempre ha existido, incluso el intercambio, el trueque, los mercados que se hacían en la zona del norte entre las tribus yaquis, los huachochis, con algunas tribus piel roja y algunas tribus americanas con las tribus mesoamericanas. Eso es parte de nuestra identidad y tenemos el derecho a preservarlo y la obligación, el Estado, de conservar toda esa tradición por tratados internacionales a los cuales no les estamos pidiendo que nos hagan un favor, sino solamente que cumplan. Por esa razón es que es tan importante entenderlo. ¿Por qué? Porque mientras menos sepamos, más le conviene a Walmart vendernos desde los calcetines hasta el papel higiénico para podernos limpiar. Más le conviene a Soriana, más le conviene a Oxxo, que vayamos a pagar nuestros servicios ahí y le dejemos los 5, los 7, los 12 pesos. Yo tengo algunas relaciones de amistad y relaciones comerciales con la gente de Oxxo. Y ustedes saben que la venta de productos no les representa tanto ingreso como las comisiones de ir a pagar nuestros servicios, como es teléfono, como es luz, como es agua, como hacer un depósito, una recarga de tiempo aire. Eso es donde ellos están ganando, porque es una ganancia casi completa a comparación de los productos que ellos venden y tienen que pagarlos. Es cierto, los pagan 90 días después de que nosotros se los pagamos en efectivo, pero bueno, no es tanta la utilidad que genera como el pago de servicios. ¿Por qué no pensar que nuestros mercados, que la gente que tiene una economía social, una economía circulante, también tiene derecho a ofrecer esos servicios? También tiene derecho a que podamos hacer crecer la economía, porque cuando crece un mercado, crece la carpintería que está enfrente, crece la reparadora de calzado, crece la lavandería, crece el mecánico, crece toda la función, crece todo el tinglado que hay alrededor de ellos. Porque si ellos tienen dinero, generan dinero con los que están alrededor, porque hasta los borrachines que van a comprar su botellita de alcohol, hasta ellos saben que en el mercadito al otro día les van a vender el cafecito para poder
curársela. Es una economía circulante y hoy estamos permitiendo que empresas transnacionales se lleven la mayoría de las utilidades. No conocemos todavía la fuga de capital que existe por todas las transacciones que hacemos con Walmart, con Chedraui, con Oxxo, en lugar de apoyar nuestra propia economía. Estamos jodidos económicamente porque nos hemos hecho dependientes de ese tipo de tiendas. Juzgamos a la Malinche y nos estamos comportando como tal. Por eso mi intención de pelear no solamente por los mercados, porque no solamente estamos haciendo eso, estamos con los ejidatarios, con los comuneros, estamos haciendo labor, pero no podemos hacerla solos. No podemos porque hay veces que nos falta el tiempo y los recursos. El profe Vela lo veo que quiere partirse en 10 pedazos y no da tiempo para ir al RAN, para ir con los de los mercados, para ir a diferentes puntos. Nos ocupamos por las votaciones, no porque no sean importantes, pero creo que tenemos que empezar barriendo en casa. Y barriendo en casa quiere decir poner orden y administración en la casa. ¿Cuál es nuestra casa? Con eso. ¿Para qué? Para brindar servicio que nos permita crecer como organización, no solamente a los mercados, a otros temas. Y no estamos cerrados, porque si alguien viene y me dice, oye, es que yo tengo el problema de que en mi comunidad están los autos chocolates, por poner un ejemplo absurdo, pues le entramos también. O sea, de alguna manera lo que necesitamos, y con esto quiero reavivar un poquito la participación, nos hemos convertido en individuos que nos conectamos, que hablamos de las elecciones, y son importantes, sin lugar a dudas son muy importantes, son trascendentales, pero no olvidemos que para la mayoría o casi todos los partidos, tristemente estamos viendo que solo somos un voto, que somos una estadística, cuando en nuestra casa, en nuestro mercado, en nuestra colonia, y me refiero a nuestra casa con eso, necesitamos mayor organización, mayor proactividad, necesitamos revolucionar, y no me refiero a tomar el rifle y el fusil, sino a reevolucionar. El profe Vela va, viene, sube, baja y como sea llega y lo saca. El licenciado Edgar, y estábamos corriendo por sacar las copias y hacer los escritos. A las 10 de la noche estábamos mensajeándonos, al otro día a las 7 de la mañana ya estábamos activándonos. Todos somos parte de una organización y me gustaría tener al menos la retroactividad de decir, yo sí vi el video. ¿Por qué? Porque me interesa mi casa, me interesa con eso, porque también tengo mercados cerca, pero también tengo otros problemas dentro de mi comunidad y el día de mañana también quiero que mi organización crezca, porque van a llegar muchos partidos, muchos candidatos, pero pocos se van a involucrar en la individualidad, como lo está haciendo ahorita el diputado Robles, que nos está atendiendo, y lo menos que tenemos que hacer es ponerle atención, es ver lo que está diciendo, ver lo que se dijo, porque es de nosotros, de nuestra organización de la que estamos hablando. Es cuanto. Gracias, Liceo Peralta. A ver, compañeros, levanten la mano para darle la palabra. ¿Tienes algún comentario, Manuel? No. Gerardo González. No, por el momento ahorita. Eduardo Torres. No, ahorita no, estoy escuchando. Maestro Vela. No sé si sea conveniente que invitemos a los compañeros a que vean la conferencia que se dio en la Cámara
para que sepan de qué estamos hablando, ¿no? Creo que ya fue muy sucinto el licenciado Peralta, entonces, pues, no sé si alguien tenga algún comentario. No, nadie tiene comentario. Ya no podía desactivar mi micrófono. A ver, Paco, mira, la importancia que tiene esto es que tenemos años picando sobre Sí. este tema y siempre topamos con pared. Ahora, de pronto, en una semana, se nos abren las puertas en la fracción más importante de la Cámara de Diputados, que es la de Morena, con un diputado de Morena, y se nos abren las puertas de par en par, donde incluso ellos mismos dicen, presente, vamos a hacer una ley de mercados, retomando lo más importante de todo lo que ustedes nos vienen a decir, el reglamento de mercados. Vamos a hacer algo que les va a beneficiar a todo el mundo, a los consumidores, a los de los mercados, a los mexicanos. Y nos ofrecen que ahora en septiembre se va a presentar esta iniciativa en la que nosotros tenemos que trabajar. Vamos a tener de aquí a septiembre, que no es mucho, es lo que queda de junio, julio y agosto, para afinar esa ley, y ojalá que efectivamente, como lo han venido diciendo, esa ley pueda aprobarse, porque para con eso sería una oportunidad de crecer lo que no hemos crecido pues en mucho tiempo, ¿no? Eso nos metería al escenario grande. Todo el mundo reconocería lo que decía Edgar. Salvador Alegría es un dirigente de mercados importante de la Ciudad de México y nos anda buscando, porque ya se dieron cuenta de que muchas cosas que ellos no han podido conseguir, nosotros las conseguimos de manera importante, pues, ¿no? Y si no aprovechamos esta coyuntura, pues nos va a pasar algo que no queremos. Más bien, ¿cómo le hacemos, cómo nos organizamos para aprovechar esta coyuntura? Y aprovechar esta coyuntura, yo le había pedido al licenciado Peralta que nos presentara un esquema de organización donde tengamos que aportar todos los que podamos para incorporar no solamente a los comerciantes que fueron ese día, que eran como 20, sino aparecieron ahí gentes que se fueron a proponer. Hay un señor que trabaja en la Cámara de Diputados, dijo, pásenme la información, yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes plantearon. Sonora Y también. yo les voy, así es, yo les voy a repartir su propaganda con la prensa. Él se llevó la propaganda de nosotros para la prensa, y también apareció un señor de Ciudad Obregón, Sonora, sumándose a la iniciativa. Entonces creo que sí vamos a poder crecer, y necesitamos más o menos ponernos en condición. Y yo quisiera que el licenciado Peralta nos presentara ese esquema de organización para estar todos, para hacer crecer esta organización. Tenemos mucho tiempo, discutimos, vemos, comentamos,
pero nos falta un esquema organizativo. Y Lalo y Peralta son buenos para eso. Yo les pediría que trabajaran eso para la próxima semana, que todos vieran el video y que dieran sus opiniones si creen que por ahí podemos avanzar o no. Y que ya ahorita ya no les insistiéramos en que hablaran, pues más bien lo que necesitan es revisar el video. Gracias, Paco. Gracias a ti, Joaquín. Pues adelante, algún otro comentario, compañeros. Liceo Peralta, tiene usted la palabra. Gracias. Ahondo un poquito en el tema. La intención en todo momento es de sumar integrantes a con eso. Y no estamos hablando, tal vez Edgar no me va a dejar mentir, de 2 o 3 o 5. Ese día fueron 20 porque fueron los que se sumaron de manera rápida e inmediata. Pero estamos hablando de poco más de 500 o 600 personas, porque los he visto reunidos en el sindicato cuando tuvimos reuniones para poderlo hacer. Mi intención es hacer una organización organizada, valga la expresión, pero incorporar y tomar las ideas de los que han sido fundadores de esto, de los que han participado. Mi intención no es imponer unas reglas, sino trabajarlas. De hecho, yo propuse a Lalo Torres, porque lo he visto muy participativo, con mucho conocimiento respecto a la organización. Pero al incorporar a nuevas personas, también debemos de entender que tenemos que tener bases sólidas, que tenemos que tener una organización fuerte, porque va a haber muchos espaldarazos, muchos apoyos y muchas críticas. Mi intención con esto es decirles, participen, porque este es el momento crucial en donde vamos a incorporar a muchos otros individuos y organizaciones dentro de la propia. Y si ustedes estuvieron en un principio, lo justo es solicitarles su participación. No con esto los estoy presionando, más bien los estoy invitando a sumarse a este esfuerzo, y muy especialmente a Lalo Torres, para que de manera conjunta hagamos algo que permanezca, algo que realmente haga ruido, no político solamente, sino de una acción trascendental en el país, como puede ser una ley. Gracias, es cuanto. Gracias, licenciado. Pues aquí hay que mandarles otra vez el video, Paco. Sí. Y yo le pediría a Alfredo que ojalá Lalo acepte y se pongan y nos presenten una propuesta de organizativa. ¿Qué tanto falta nos hacen con eso, no? Sí, pues de acuerdo. Ya para no seguirlos insistiendo, pues más bien primero vean el video, coméntenlo y ya tendrán comentarios, ¿no? Claro. Bueno, pues gracias A ver, a todos. sí, gracias. Sí, quieren que cerremos este tema, y si alguien tiene algo que comentarnos, con mucho gusto lo abordamos. ¿Quieren abordar la cuestión de las elecciones? ¿Quieren abordar algún otro tema? Con mucho gusto lo hacemos. De no ser así, pues damos por terminada la reunión. Lo escucho, compañeros. Eduardo Torres quiere hablar. Gracias, Lalo. Gracias, Lalo. Adelante, Lalo. Sí, buenas noches. O sea, mira, lo que pasa es que yo realmente, bueno, y sí, ahorita hasta me da pena, ¿no?
Yo no sabía absolutamente y no sé nada, absolutamente nada del tema de los mercados. No vi el video, no tengo yo un comentario al respecto de eso, porque pues de hecho ahorita no me estoy escuchando, estoy aprendiendo. O sea, sinceramente, en ese aspecto no tengo todavía un comentario formado, ¿verdad? Y de hecho yo me quedé con que hoy se iba a platicar pues sobre lo de las elecciones. Eso es lo que yo pensaba que iba a tratar el tema de hoy. Entonces, ese es todo mi comentario. A ver, Paco, Sí, adelante, Joaquín, adelante. A ver, me el pidió la debate, palabra, permítame, Joaquín, me pidió primero la palabra, licenciado Peralta, y ahorita te doy a ti, Joaquín. A ver, sí, licenciado, adelante. La idea para Lalo Torres no es tanto el de los mercados en inicio, sino en conjunto con él formar esa organización para la propia organización, método de las bases. administración, de organización, las bases, para incorporar después, pues no solamente mercados, hablamos de comuneros, de giratarios, de comerciantes, de importadores, De de mil pensionados. cosas, de pensionados que también traemos ese tema, pero de alguna manera poner las bases. Y yo propuse a Lalo Torres porque tiene una idea muy completa de lo que es una organización. Él incluso desde hace tiempo viene insistiendo en que tenemos que hacer un FODA, que tenemos que poner un orden dentro de casa. Esa es mi invitación y mi petición hacia Lalo Torres para participar activamente en esas bases de Coneso, sea el rubro que sea, es cuanto. En ese esquema administrativo, Lalo, de cómo organizarnos. Esa es la idea, ¿no? Que tú has propuesto varias veces cómo hacerle, ¿no? Nomás hay que retomarlo. Alfredo, claro que sí, profe, con todo gusto. Pero te digo, yo no sabía qué aportar cuando estaban platicando y cuando estaban preguntando sobre opiniones claro, de los mercados. Yo de ese punto no sabía, o sea, no tengo conocimiento para aportar nada. Pero en cuanto a la conformación, claro que sí, adelante, yo estoy puesto, ¿eh? muy bien, nos va a servir mucho, Lalo, lo que tú aportes. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias a todos. Órale. No, al contrario, gracias a ustedes. Compañeros, muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.